Bien, buenos días. Estamos terminando el Evangelio de Marcos. Ayer empezamos el último capítulo, 16, un capítulo cortito que tiene 20 versículos. Y decíamos que es el capítulo de la victoria, porque nos relata la resurrección de Jesús, ¿no? También decíamos ayer que la resurrección de Jesús nos recuerda lo que Jesús prometió a todos aquellos que hemos creído. Y así como Él resucitó, Él prometió un día resucitarnos a nosotros también, ¿no? Él venció la muerte y se levantó con un cuerpo que ya nunca más morirá, un cuerpo celestial que no se puede enfermar, que no se puede corromper y que vivirá para siempre, ¿no? Y de la misma forma Él prometió vida eterna a los que crean en Él, a los que responden a su llamado y se entregan a Él, ¿no? Bien, entonces el capítulo de la victoria de Jesús, pues es también nuestra victoria, ¿no? Y eso nos puede ayudar a ponerlo todo en perspectiva en nuestra vida, ¿no? Es que así como hemos visto en los capítulos anteriores que Jesús sufrió mucho, Él pasó por un calvario, ¿no? Por una tortura, pues también en nuestros propios sufrimientos aquí en la tierra, si amamos al Señor, a veces los sufrimientos vienen por hacer la voluntad de Dios, por servirle, por ser cristiano, ¿no? Otras veces pues simplemente es porque estamos en un mundo en el que pues las cosas no están bien, un mundo corrompido, donde hay gente mala, donde hay enfermedad, donde hay accidentes, hay sufrimiento. Y entonces pues los cristianos no estamos exentos de eso, ¿no? También sufrimos, también lo pasamos mal. Pero de la misma forma que vemos que la vida de Jesús, podríamos decir, como se dice, ¿no?, tuvo un final feliz, pues eso puede animarnos a nosotros en nuestros sufrimientos personales también, ¿no? Que un día nosotros también, si estamos en Cristo, tendremos una victoria, ¿no? Es la victoria definitiva, la victoria final, ¿no? Jesús venció y venció por nosotros también. Entonces eso puede transmitirnos aliento y ánimo, esperanza, ¿no?, en medio de nuestras circunstancias terrenales difíciles, ¿no? Hay una frase, un refrán, ¿no? Bueno, no sé si es un refrán, pero una frase que dice que no hay mal que dure más de 100 años. Uh-huh. O no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga, ese es otro, ¿no? Sí. Pero no hay mal que más de 100 años dure, ¿no? Sí. Claro, eso nos recuerda que los males, pues cuando muramos, ¿no?, estamos aquí en la tierra un tiempo y después los males se quedan aquí en la tierra, ¿no? O el mal que nos... Adelante. O cuando una persona es mala, que no va a durar más de 100 años, ¿no? Que la persona se va a morir, ¿no? Tiene esas dos caras, ¿no? En Colombia suelen decir un dicho que dice que Dios aprieta pero no ahorca. No, ese es otro también, claro. Pero no ahorca. Ese también se utiliza aquí, sí. O sea que te pueden pasar cosas malas, pero Dios sabe hasta dónde tú puedes soportar, ¿no? Soportarlo. Ah, pues sí. Entonces, pero claro, ese dicho de no hay mal que más de 100 años dure, pues tiene parte de verdad y parte de no, ¿no? Para los que estamos en Cristo, eso es así, que en la resurrección de Jesús tenemos nuestra victoria, ¿no? Nuestra victoria sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado,
sobre la enfermedad. Pero cuando uno muere sin Cristo, realmente se enfrenta a una tragedia eterna, a vivir perdido para siempre, apartado de Dios. A eso le llamamos el infierno. Eso seguro. Mm. Eso seguro, yo lo creo seguro, que una persona que no haya conocido de Cristo, que no se haya arrepentido, eso seguro. Sino que nosotros estamos de paso por esta tierra nomás. Claro. La Biblia nos presenta dos destinos, ¿no? Después de la muerte hay dos destinos. Uno es el reino de Dios y otro es la separación eterna de Dios, el infierno. Claro, si Dios se retira totalmente de una persona, pues ¿qué le queda? Solo le queda el mal, ¿no? Sufrimiento, todo tipo de corrupción, ¿no? Muerte. Es que hay algo muy importante de entender, y es que todo lo bueno viene de Dios, ¿no? Todo lo bueno viene de Él. Aquí en este mundo, incluso las personas malas son beneficiadas de la bondad de Dios, porque este mundo está lleno de cosas buenas, ¿no? Ya el hecho de que tengamos vida, pues eso viene de Dios. Que podamos amar o ser amados, que todas las bendiciones que hay, ¿no? Pues vienen de Él. Pero si una persona, por elección propia al final, porque ha rechazado a Cristo, ha rechazado a Dios, ha rechazado lo bueno, no se ha querido arrepentir, ha escogido la maldad, pues finalmente se va a ese destino eterno sin Dios, ¿no? Dios le da al final lo que quiere, pues no va a tener nada bueno, nada. Bueno, pero vamos a leer, vamos a leer el capítulo 16 una vez más, desde el principio hasta el final, porque es un capítulo cortito. Bueno. Y pasamos a comentar la última parte del capítulo. Amén. Adelante, Hilda. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Bien, gracias, Silva. Bien, pues como decíamos al principio, esto ya ayer lo empezamos este capítulo, ¿no? Y estuvimos pues hablando de algunos de estos testigos, ¿no? que vieron a Jesús resucitado y la importancia, ¿no? de tener testimonio, ¿no? de esas personas que se encontraron con él, que luego estuvieron dispuestas a dar sus vidas al servicio de Cristo, ¿no? Incluso muchos de ellos muriendo como mártires, porque precisamente por eso, porque habían visto a Jesús resucitado y eso transformó sus vidas. Uh-huh. Eso es algo que no podían negar en modo alguno, ¿no? Marcos es muy breve en el relato de la resurrección de Jesús. Los otros evangelios pues nos van aportando más detalles, más historias, más testimonios, ¿no? Al final pues entre todos vamos juntando las piezas y se va teniendo el relato más extenso, ¿no? Y más claro. Bien, pues ya hablamos ayer de las mujeres que tuvieron ese encuentro con Jesús, María Magdalena y las otras. Luego aquí nos habla de dos que se encuentran con él de camino al campo y tenemos ahí una referencia a Lucas 24, donde tenemos ese relato pues de forma más amplia, ¿no? Muy interesante para leerlo. Y luego pues tenemos a Jesús apareciéndoseles a los apóstoles, ¿no? En realidad a los apóstoles se les apareció en varias ocasiones. Aquí Marcos solamente recoge una, ¿no? Marcos esto lo resume mucho, la resurrección de Jesús, sus apariciones. Pero cuando cogemos los otros evangelios vemos que se les aparece varias veces a los apóstoles. De hecho nos dice, creo que es el principio de Hechos, si no recuerdo mal. No lo recuerdo ahora, pero nos dice que Jesús estuvo como 40 días antes de subir al cielo, yendo y viniendo, ¿no? Apareciéndosele a los discípulos. Su camino a Damasco, ¿no? No se le apareció. No se apareció él. Eso después a Pablo, que va de camino a Damasco, ¿no? Eso unos años después. Jesús viene y se le aparece, ¿no? Y Jesús ha aparecido a más personas a lo largo de la historia, a lo largo de estos 2000 años que llevamos de historia de la Iglesia. La resurrección de Jesús precisamente nos dice que Él vive, ¿no? Entonces, Él está presente aquí en la tierra y de forma activa por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo. Y por medio de nosotros, por medio de la Iglesia también, a los que llama su cuerpo. Pero Jesús mismo, resucitado, a veces ha venido aquí y se le ha aparecido a alguien. Hay testimonios de eso. Sí. Normalmente cuando Él lo ha hecho es porque ha comisionado a esa persona a una tarea muy importante, ¿no? Y le ha dado un respaldo, ¿no? Un poder le ha conferido, ¿no? Eso lo hizo con Pablo, el apóstol Pablo, que ese encuentro con el Jesús resucitado transformó su vida, ¿no? Ayer lo decíamos, él pasó de perseguidor a perseguido por ese encuentro con Jesús.
Bien, pues aquí tenemos una de esas ocasiones en las que se le va a aparecer a los apóstoles. En realidad, antes de aparecérsele a los 11, Jesús se aparece a casi todos los apóstoles, pero ahí no está Tomás. ¿Os acordáis de ese relato de Tomás? Y luego ellos se lo dicen a Tomás, y Tomás dice, si no lo veo, no lo creo. Dice, si no metiere mi mano en sus llagas y viere ahí los agujeros y el costado traspasado, dice, no creeré que Jesús ha resucitado. Y luego Jesús se le vuelve a aparecer con Tomás presente, ¿no? Y le dice, bueno, Tomás, mira, tócame, mete aquí tu... Y le dice algo, dice, no seas incrédulo, sino creyente. Bien, fijaos, vamos a leer nuevamente de aquí, estos son unos versículos clave, ¿no? Vamos a leer una vez más el versículo 11, luego el 13 y luego el 14. ¿Quieres leer tú el 11, Josi? Sí. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Quieres leer tú, Ana, el 13? Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Ajá. Y el 14, Josi, ¿lo lees tú, no? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que la habían visto resucitado. Ajá. Les reprochó, ¿no? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué tienen en común estos tres versículos? ¿Qué encontráis aquí? ¿Cómo están relacionados estos versículos? ¿De qué nos hablan? Que no creían. Que no creían, ¿no? Nos hablan de incredulidad y de fe también, ¿no? Ajá. O sea que recibían la noticia de aquellos que habían visto a Jesús y no lo creían. Y esos son los apóstoles, que ayer, si os acordáis, estuvimos leyendo varios versículos de Marcos en los que veíamos cómo con anterioridad Jesús había anunciado a sus discípulos que él iba a morir y que después resucitaría. Pero ellos tenían la cabeza muy dura, ¿no? No lo entendían, ¿no? Claro. No podemos culparles tampoco, ¿no? Claro. Porque esto es algo sin precedentes, ¿no? Esto es algo increíble, ¿no? Si podemos usar esa palabra. Ya también habla de incredulidad y dureza de su corazón. Dureza de su corazón. Lo pone ahí relacionado, ¿no? Sí. Incredulidad y dureza de corazón. Entonces ellos no creían, pero finalmente Jesús se les aparece. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué quiere aquí transmitirles en cuanto a su incredulidad? ¿Es algo que Jesús aborda ahí con ellos cuando se les aparece el que no hayan creído? Les reprochó Reprochó. de su incredulidad por no creerle, Uh-huh. haberlo visto resucitado y todavía estaban incrédulos. Por no haber creído a los que le habían llevado la noticia, ¿no? Que era algo que Jesús ya les había anunciado, que pasaría, ¿no? Pero ellos no lo creían. Y Jesús les reprochó eso, ¿no? La incredulidad. Como ya estaban tanto de tiempo a su lado. Claro, y tantos milagros que habían visto, ¿no? Uh-huh. Yo imagino que a él, no sé hasta qué punto él, pero es algo que duele. Como no se fían, ¿no? Él había trabajado para que eso no sucediera, para que ellos estuvieran seguros de lo que habían visto, que pensaba que era suficiente, por lo menos. Así se nos muestra. Algo que en principio duele, pero también sabía Jesús lo que iba a pasar con ellos, imagino, y aún así lo hizo con ellos. Claro. Esto de les reprochó su incredulidad, pues es la imagen del maestro con sus discípulos, ¿no? Que les corrige, ¿no? Les enseña, les corrige, como ya Jesús lo había hecho
en otras ocasiones, ¿no? Y les dice, mira, esto no está bien, ¿no? No está bien que vosotros os mantengáis en esa postura de incredulidad, de duda, de falta de fe, sobre todo con algo que ya os había dicho yo, ¿no? En varias ocasiones. ¿Creéis que a nosotros, como discípulos de Jesús hoy en día, también nos pasa que a veces dudamos de su palabra? Que es algo que tenemos escrito, que Jesús ha dicho, y dudamos, ¿no? Yo creo que sí, que eso es lo que más, como es como el enemigo de Dios, que la gente no cree. O a veces uno está, por lo menos a mí me pasaba que yo sabía de Dios, ¿no? Y siempre en momentos de angustia o a veces también le agradecía muchas cosas que me pasaban buenas. Pero a veces también cuando estás en el mundo te comienzas a dudar de, como poner en cuestión o cuestionar o preguntar por qué suceden cosas malas, porque, bueno, tiene uno comprensión, no es como es falta de fe, Claro. falta de fe. Y la mayoría de la gente, yo no sé, pero duda de la escritura, de la iglesia, y también por muchas cosas de la misma iglesia, ¿no? Malos ejemplos. Malos ejemplos y todo, que es también... Claro. Es que somos humanos y empezar a creer en el espíritu no es fácil. Es fácil. A pesar muchas veces de todas las señales y claro, milagros, ¿no? Es que pasar al otro lado y dejarte, es que es como dejarte caer en un circo sin red. Como ese paso de fe, ¿no? De lanzarse, ¿no? Sí, pero sabes que también uno cuando va sabiendo de la escritura y uno escucha que los mismos apóstoles dudaban de muchas cosas, entonces eso le da fuerzas a uno, que uno no es, como te dijera, uno no es santo, ¿no? Claro, que no está descalificado, ¿no? O sea, te da, joder, si ellos que fueron santos y que anduvieron con él y dudaban de él, claro. Imagínate ahora nosotros que se pasan toda una vida uno llamándole a él y pues uno a veces no tiene como una respuesta. Pero a veces sí le ha dado respuestas a uno, sino que como uno no pone atención a lo que ha pasado a través de la vida, si sea ya uno regresiona, ve que Dios ha intervenido en muchas cosas de la vida de las personas. Pero uno no, porque puede decir, no, eso es casualidad, o que no es casualidad. Claro. Es Dios que ha intervenido, así sea en algo malo, interviene para que te suceda otra cosa buena. No siempre tiene que ser algo bueno, te puede pasar algo malo y Dios te está evitando algo peor, algo terrible. ¿Qué es lo peor que uno morir sin arrepentimiento? Claro. Sin arrepentirse uno eso, yo digo que eso es lo peor. O sea, cuando una persona aquí está, que dicen, por lo menos por acá en Europa, aquí, cuando yo llegué aquí, que la gente se expresa horrible de Dios y todo, y yo eso, claro, yo no estoy acostumbrado a eso, porque por lo menos en Latinoamérica la gente respeta un poco más, pero aquí horrible, Dios como difamando, y yo decía, Dios mío, bendito, claro, y uno puede caer en esa trampa de, no, sí, es como muy liberal, ¿no? Sí. Se supone que es liberal, pero desde liberal nada. Es necedad, ¿no? Es necedad, Claro. O sea que las debilidades de los discípulos a los que Jesús escogió, pues eso nos puede alentar a nosotros, ¿no? Como discípulos de Jesús, de ver que ellos dudaban, discutían entre sí, tenían envidias, orgullo, ¿no? Pero claro, aún así Jesús les escogió, ¿no? Algo bueno que tenían los discípulos es que ellos respondieron al llamado de Jesús y se dejaban corregir por él, ¿no? Se dejaban enseñar. Entonces, nosotros también en nuestras debilidades, pues nuestros fallos, nuestros fracasos,
no nos descalifican si estamos dispuestos a seguir a Cristo y a que Él nos enseñe, a que Él nos corrija, ¿no? Estamos dispuestos a aprender de Él. Otra cosa es que digamos, no, mira, yo ya no quiero que el Señor me guíe, que me corrija, yo voy a ser así, yo soy así, punto, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros mismos estamos apartándonos, ¿no? Pero el leer sobre las debilidades de los discípulos, pues eso nos puede alentar, ¿no? A nosotros también. Es un camino que ya han hecho ellos, para nosotros, para ser vistos. Claro, Es pues que es una como enseñanza, una ¿no? prueba que uno no somos santos, es como una prueba. Ellos también es una prueba para nosotros que ellos dudaron y muchas cosas, a pesar de tener a Dios al frente. Sí, pero también nos alienta el ver que cuando se repusieron, lo dieron todo. Por supuesto, claro. por supuesto. Pero eso sucedió por la obra del Espíritu Santo dentro de ellos. Es que ahí está Claro, ya no es humano. Ya no es humano. Esa parte ya no es humana, ya esa parte es la parte de Dios dentro de uno. Pero está disponible para ti. Por supuesto. Uno a uno, eso es pero es que, claro. Esto que estáis diciendo es importante porque ahí vemos que hay un crecimiento, ¿no? Es como, son hombres débiles que fallaban, ¿no? Como nosotros también. Aún así Jesús los amaba y los escogió. Pero el mantenerse con Jesús, ¿no? Mantenerse siguiéndole a pesar de su corrección, de sus reproches, de nuestras debilidades, pues eso va a traer crecimiento, ¿no? Y al final transformación. Y eso lo vemos también en los discípulos, que años después pues ellos no van a ser los mismos hombres que eran antes, al principio, ¿no? Hay un crecimiento, hay una transformación a la imagen de Jesús. Sí, se transformaron de tal manera que no les importaba cómo los maltrataban. Claro. Ellos también fueron maltratados. Ya no les importaba, ellos tenían esa fe. Claro, y ese amor, ¿no? Es que el carácter también es transformado, ¿no? Cuando seguimos a Cristo, sí, cometemos errores, y aún así el Señor nos sigue amando y guiando si le dejamos. Nos corrige, por supuesto, a veces nos tiene que reprochar, ¿no? Pero si nos mantenemos humildes, permitiendo que Él nos guíe, que nos corrija, pues al final nuestro carácter va a cambiar, ¿no? Y cada vez nos vamos a parecer más a Él. Por supuesto, siempre podemos equivocarnos y tropezar, ¿no? Pero va a haber un crecimiento, ¿no? De eso se trata. Bien, pues vemos que Jesús les reprocha su incredulidad. Algo una constante que hemos encontrado a lo largo de todo el estudio del Evangelio de Marcos, es que Jesús siempre animaba a la gente a creer. Si os acordáis, en muchas de las sanidades que Él hizo, pues Él le decía eso a la gente. Le decía, no temas, solamente cree, ¿no? O viene, por ejemplo, el padre, ¿no?, que le había llevado a su hijo a los discípulos y no le pudieron ayudar, ¿no? Su hijo estaba con malos espíritus. Y entonces se lo lleva a Jesús y le dice, oye, si tú puedes ayudarme, pues ten misericordia, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, si tú puedes creer, ¿no? Al que cree todo le es posible. O con Jairo igual, ¿no? Cuando están yendo a su casa porque su hija iba a morir, ¿no? Y finalmente le llega la noticia de la casa, ¿no? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús, ¿cómo responde? Pues le dice a Jairo, no temas, solamente cree, ¿no? Y eso era lo que siempre salía de la boca de Jesús, ¿no? Algunos enfermos que Jesús sanaba les decía, tu fe te ha salvado, ¿no? Es por tu fe que has sido sanado. A la mujer que cuando Jesús salió de la tierra de Israel y viene esta mujer extranjera y le pide a Jesús que ayude a su hija y Jesús no le responde, ¿no? Y finalmente le dice, mira, no te puedo ayudar
porque mi misión en estos años que estoy aquí es para la tierra de Israel. Y la mujer no acepta un no por respuesta, ¿no? Dice, Señor, es como que si le dijera, no me voy a ir hasta que no me des lo que te estoy pidiendo. Y Jesús finalmente le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Dice, y su hija fue salva desde aquella hora, ¿no? Entonces, fijaos, es una constante que vemos en Jesús, en todo el Evangelio vemos eso, que Jesús siempre animaba a la gente a creer. Y esto es lo mismo que tenemos aquí. Es como, Cristian, perdón, es como también o sea, hay una acción y perseverancia, ¿no? De parte de nosotros, ¿no? Claro. Eso lo ve Dios, ¿no? Sí. Lo ve Dios es que no se haga perfecto, digamos, que no somos perfectos. Pero si queremos algo, hay que es como perseverar a pesar de los tropiezos, porque es que la vida te pone tropiezos, zancadillas, te hace desviar en un segundo de lo que tú quieres, pero te hace una enfermedad o un trabajo, algo utiliza el enemigo para desviarte del camino de Dios, digámoslo así. Porque también hay enemigos que están aquí y los utiliza el enemigo de Dios para que tú no creas, que tú pierdas la fe. Yo también pasa eso. El pecado también tiene el potencial de minar nuestra fe, ¿no? Cuando permitimos el pecado en nuestra vida y no estamos dispuestos a renunciar a ese pecado, a arrepentirnos, pues eso tiene el potencial de como apagar nuestra fe, ¿no? De enfriarla, es muy destructivo, ¿no? La fe lo que hace es conectarnos con la gracia de Dios. Aun a pesar de nuestras debilidades, de nuestros tropiezos, incluso de nuestros pecados, cuando decidimos creer la palabra de Dios, cuando decidimos confiar en Él y perseverar en esa confianza, ¿no? Porque la fe también tiene mucho que ver con la perseverancia, como se decía, bienvenida. Entonces, eso nos conecta con la gracia de Dios, ¿no? Entonces, es como que el poder de Dios fluye hacia nosotros, ¿no? Su perdón, su amor, nos conecta con Él. Bien, pues entonces podríamos decir que Jesús quiere que creamos su palabra. Sí, ¿no? ¿Quiere Dios que confiemos en Él? Sí, ¿no? ¿Y qué pasa si las circunstancias que estamos atravesando pues son totalmente contrarias, ¿no?, a lo que Dios ha dicho, o nos puede hacer dudar de la bondad de Dios, de su amor? Aún así, ¿pensáis que Dios nos invita a confiar en Él? Sí, porque Él nos avisó también que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero hay que seguir creyendo en Él. Claro. Cuanto más contrarias son, más necesidad tenemos de creer en ellas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Dios ha prometido algo, pero nuestras circunstancias nos hacen parecer que eso no se cumple, no se va a cumplir? Por ejemplo, Dios dijo, eso es una promesa para todos sus hijos, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, Él se ha comprometido a estar con sus hijos y a ayudarles en sus problemas, a proveerles, a estar con ellos, ¿no? ¿Quieres decir si el problema no se soluciona? Claro, y si estamos atravesando por un problema que parece que no se soluciona, parece como que nos va a faltar, parece que oramos y nos sentimos que Dios no está allí, ¿significa eso que la promesa de Dios no se ha cumplido? No. Ajá. Eso se va a cumplir porque Él lo ha prometido. Tenemos que tener esa fe. Claro. Creerle al
Más bien lo que tenemos que hacer nosotros en esas circunstancias es creer, ¿no? Y perseverar en esa fe, claro. Confiar que algún día, algún rato va a conceder un cese. Es que a veces lo que pensamos que es la solución no es la solución. A lo mejor ya se está solucionando y realmente lo que estamos sintiendo es que hay un problema. Y a lo mejor se está solucionando. O se solucionará, o se solucionará de otra manera, es lo que quiere decir. Claro. O a veces Dios responde ante ciertos problemas que atravesamos, Dios responde con un no, ¿no? A nuestras peticiones. Y aún así podemos confiar en Él. Porque si Él nos dice un no, no es porque no nos ama. Y Él no te dice que no, se da la vuelta y se da. Claro. Él dice que no y se mantiene con nosotros, ¿no? Y si lo dice no es de forma caprichosa, es porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Sí, que es lo que nosotros no comprendemos, que nosotros queremos como comprender a Dios y Jesús tiene la sabiduría y que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿no? Claro. Porque ese es el que a veces nosotros la parte humana a veces nos ahogamos con un vaso de agua, por lo menos si no tienes para el arriendo, o por lo menos en el sentido de con Daniela, yo quisiera que Daniela que hubiera un milagro y se curara y todo, pero bueno, tenemos que pasar por todas esas angustias. Y muchas cosas siempre es que a veces hay que poner mucho cuidado porque por eso él dice que descarguemos también los problemas y todos a él, que él los va a apaciguar, ¿no? O a dar fuerza, ¿no? Va a como cargar las pilas. Es difícil, la vida no es tan fácil. Claro. La vida no es color de rosa. Digo que estar angustiado es un peligro para muchas cosas. Cuando nos llenamos de agobio, de preocupación, de temor, ¿no? Sí. Claro, eso se vuelve malo para nosotros, ¿no? Malísimo, Cristian. La mayoría de la gente no a veces va por allí, van angustiados, Dios. Y eso es lo contrario de la fe. El temor, la duda, la preocupación, es como que dejamos de confiar en Dios, ¿no? A veces es una lucha, ¿no? Porque todos pasamos por eso. Pero en esa lucha tenemos que agarrarnos a confiar en Dios, ¿no? Tenemos que escoger eso, ¿no? Decir, mira, yo confío en Dios y voy a mantenerme confiando en Él, ¿no? Y al final la paz llega, ¿no? La paz a nuestro interior, ¿no? Y las respuestas llegan de parte de Dios, ¿no? Y Él nos hace entender, ¿no? Y esto es lo que vemos aquí en Jesús, ¿no? Vemos que Dios pide nuestra fe, ¿no? Que confiemos, que creamos su palabra. Si lo pensamos, ese fue el inicio de la caída del ser humano. Cuando nos remontamos al huerto que Dios creó para Adán y Eva, ¿no? Al Génesis, pues vemos que Dios les dio ciertas instrucciones, ¿no? Y les prohibió comer de un único árbol, ¿no? Es decir, les dio libertad para escoger obedecer a Dios o desobedecerle, ¿no? Y Dios dice que venía y ellos pues tenían una relación con Dios, ¿no? Como hijos suyos. Pero vino el tentador, ¿no? Y el tentador les dio otra versión. Le dijo, bueno, Dios os ha dicho que no podéis comer de ahí. Y dice, ¿por qué? Y dice, bueno, porque ha dicho que el día que comamos moriremos, ¿no? Y entonces el diablo le dice, no moriréis. Sino que Dios sabe que si coméis de allí, como poniendo a Dios como malo, ¿no? Sí. Claro, se abrirán vuestros ojos y seréis como Él y conoceréis. Entonces Dios no quiere eso, que seáis como Él, Dios nos ama, ¿no? Y por eso pone esta prohibición, porque en realidad Él es malo y el bueno soy yo, que os quiere, ¿no? Ese era el mensaje del diablo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que Adán y Eva le dieron más crédito a las palabras del diablo que a las de Dios. Creyeron más al diablo que a Dios, ¿no? Y ese es el inicio de la caída. Entonces, ¿cuál es el antídoto, ¿no?
lo que restaura nuestra relación con Dios? Pues hay que arreglar lo que falló. Hay que creer, ¿no? Creerle a Dios, confiar en Él. Amén. Y eso nos conecta de nuevo con Él, ¿no? Cuando no le creemos a Dios, cuando no creemos su palabra, es como llamarle mentiroso, ¿no? Es como decir, no te creo, tú mientes, ¿no? Lo mismo que hizo Eva. Es algo así, incluso aunque uno no lo piense, ¿no? Mm. Pero es ponerle ese nivel, ¿no? Es decir, no creo lo que has dicho. ¿Pero acaso puede Dios mentir? No, Dios no miente. No es solo que Dios no quiera mentir, es que Dios no puede mentir. No puede. Su naturaleza es así. No puede mentir ni pecar. Ni pecar. La mentira es pecado. Claro. Jesús dijo de sí mismo, dijo, yo soy la verdad. Palabra muy fuerte si la pensamos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que todo lo que Dios dice, eso es la verdad. Y lo que Dios dice se cumple. Tranquila, no te preocupes. Lo que Dios dice se cumple. Ahora, cuando Jesús dijo que Él iba a regresar a la tierra, ¿eso se cumplirá o no se cumplirá? Se cumplirá. Sí. Todo se está cumpliendo ya, se va viendo. Jesús le dijo a sus discípulos, esto lo leímos unos capítulos atrás, en Marcos 13, ¿no? Jesús les dijo, hablando del templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Eso se cumplió o no se cumplió? Sí. Se cumplió literalmente. En el año 70, cuando los romanos vinieron para socavar la rebelión judía, ¿no? Y sitiaron Jerusalén y la destruyeron el templo, mataron a un montón de judíos, ¿no? Nos dice, claro, el templo estaba bañado en oro, ¿no? El templo había sido reconstruido por los judíos que volvieron de la dispersión cuando el imperio de Babilonia conquistó Jerusalén y se llevó a muchos judíos cautivos, ¿no? Los supervivientes. Y después, años después, como había sido también profetizado, ¿no? Después del imperio babilónico, pues vino el imperio persa, y después dieron permiso para que volviese un grupo de judíos y reconstruyesen la ciudad, reconstruyeron el templo, y después, siglos después, Herodes, que se llamaba Herodes el Grande, pues todavía reconstruyó más el templo y lo hizo más grande, más espléndido, ¿no? Y ese fue el templo que pisó Jesús, ¿no? Y que leemos aquí en el Evangelio. Pues bien, Jesús profetizó que sería derribado hasta tal punto que no quedaría piedra sobre piedra. Pues cuando llegaron los romanos, aún en el primer siglo, pero Jesús ya había resucitado, ya se había ido, ¿no? En el año 70, Jesús eso lo dijo alrededor del año 30, ¿no? O sea, unos 40 años después, pues los romanos destruyeron el templo, lo pusieron también en fuego, ¿no? Lo quemaron. ¿Y qué sucedió? Que el fuego derritió el oro, ¿no? Que estaba, creo que si no recuerdo mal, el oro estaba más bien en el techo, ¿no? Pero se derritió por todas las paredes, ¿no? Por todas las piedras, y entonces ellos literalmente tiraron todas las piedras y las fueron separando, ¿no? Una a una para después de ahí quitar el oro, ¿no? Y sacarlo de... O sea, que la profecía se cumplió de forma literal. No quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y es lo que Jesús dijo, ¿no? Fijaos en esta expresión que salió de la boca de Jesús, que la habíamos leído ahí en Marcos 13 también. Si vamos un poquito más atrás. Fijaos en el versículo 31 de Marcos 13. Esto lo dijo Jesús después de anunciar su regreso a la tierra, ¿no? Y de dar las señales del tiempo del fin, ¿no? ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Quieres tú leerlo, Ana? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ajá. ¿Quieres leerlo otra vez? De nuevo. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Sí, progresividad. Que va a venir y vas a sacar todo esto tierra, pero su palabra siempre va a estar. Ajá. También es como una forma de decir, lo que yo he dicho es más fácil que cambie todo a que cambie mi palabra, ¿no? Lo que yo he dicho se cumplirá, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Palabra por los siglos de los siglos. Seguirá siendo. Claro. Hay algo parecido que escribió el apóstol Pedro. Fijaos, si hacemos un salto a la primera carta de Pedro, que está casi al final de la Biblia, un poco antes de Apocalipsis, antes de las cartas de Juan. Fijaos en el capítulo 1, en el versículo 24 y 25, que en realidad esto es una cita del profeta Isaías, pero la recoge aquí el apóstol Pedro, ¿no? Para apoyar su enseñanza. La versión que yo tengo dice, pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Dice algo más ahí? Sí. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Ajá. ¿Quieres leerlo tú, Marieta, en la Reina Valera? ¿Tú tienes la Reina Valera o no? A ver, Pedro, ¿cuánto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Primera carta de Pedro. Quizás estás en la segunda. Sí, es que está muy abreviado allí. Es la primera. ¿Sí? 5. ¿Qué es? 5 dice, ¿por qué? 24 y 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. No, No, 24. Allá. ¿Quién llevó el mismo? No. Tampoco. Lo leo yo aquí, Sí. Cristian. Vale. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre con flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ajá. Tú estabas en el capítulo 2, Marieta. Sí, está en la segunda de Pedro. Claro. Ajá. O sea, si os fijáis, aquí tenemos lo mismo, ¿no? ¿Qué nos dice de la palabra del Señor? Que Permanece para siempre. Para siempre. Y fijaos cómo el apóstol Pedro conecta esto con el Evangelio, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio es la buena noticia que Jesús nos trajo. Entonces, las palabras de Jesús, su enseñanza, su predicación, es esa palabra del Señor que permanece para siempre. Cristian, y cuando habla del hombre, habla y toda la gloria del hombre como flor de hierba, la hierba se seca y la flor se cae, o sea que no queda nada del hombre. No, es algo muerto, claro. Muerto en vida, digámoslo así. La vida del ser humano en la tierra es pasajera, ¿no? Y puede alcanzar unos años de gloria en este mundo, ¿no? De esplendor, pero incluso eso se va a marchitar, ¿no? Eso va a pasar y el cuerpo se envejece y se muere, ¿no? Y pierde su vigor, pierde su fuerza, pierde su belleza y todo el dinero que uno ha conseguido también lo pierde. Cuando uno muere lo pierde. No queda nada, Claro. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, conectando también esto con la resurrección de Jesús y como decíamos antes, ¿no? Cuando Jesús prometió resucitar
a aquellos que mueran confiando en Él? Cuando Él prometió dar vida eterna a los suyos, a los que se hayan arrepentido para vivir en Él, esa nueva vida, entonces ¿podemos estar seguros de que eso se cumplirá o no? Sí, claro. Sí, por supuesto que sí, ¿no? La palabra de Jesús se cumplirá, ¿no? Y nosotros lo veremos. Un día estaremos allí, por la gracia de Dios, ¿no? Por su misericordia. Estaremos allí si nos mantenemos en la fe, ¿no? Y lo veremos. Y diremos, se ha cumplido la palabra del Señor, ¿no? Y estamos aquí por su gracia. La palabra de Dios se cumplirá. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Nos corresponde creer. Nos corresponde confiar en Él, ¿no? Confiar en su palabra. El apóstol Juan decía algo parecido. La siguiente, después de las cartas de Pedro, tenemos las cartas de Juan, que es el mismo autor que el que escribió el Evangelio de Juan, ¿no? El apóstol Juan. Sí. La primera carta de Juan. En el capítulo, creo que era el capítulo 5. Fijaos en los versículos 9 al... Vamos a leer primero 9 y 10 y luego ampliamos un poquito más. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Quién lo tiene para leerlo? Yo lo tengo, Cristian. Vale. El que cree en el Hijo de Dios... No, el versículo 9 y 10. Perdón, el anteriorcito. Ya. Sí. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el del testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Y el 10? El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Imagínate, es mentiroso. Fijaos, está comparando el testimonio de los hombres con el testimonio de Dios. Nosotros muchas veces creemos a los hombres cuando nos cuentan algo, ¿no? Estamos creyendo su testimonio, le damos crédito, ¿no? Quizá porque conocemos a la persona, porque sabemos que no nos va a mentir. Pero ahora, ¿cuánto mayor es el testimonio de Dios, ¿no? Y nos dice que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo, ¿no? ¿Os acordáis ahí cuando Jesús fue bautizado, que Dios dijo, este es mi Hijo amado? O en el monte de la transfiguración dijo algo parecido, ¿no? Y en el fondo toda la Biblia, los cristianos creemos que es palabra inspirada por Dios, ¿no? Y los apóstoles nos escribieron como testigos de lo que habían visto, ¿no? Y Jesús ha hablado, ¿no? De parte de Dios. Entonces, fijaos, nos dice que el que cree en el Hijo de Dios, ¿no? Es como que ha recibido el testimonio que Dios ha dado, ¿no? Pero fijaos lo que dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y fijaos, vamos a leer también los versículos 11 al 13. Sí, se estaba leyéndolo, Cristian. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Qué bonito ese. ¿Leo el 13? Sí, el 12 y el 13. Bueno, entonces. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida, no tiene la vida.
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué bonito. Bonitas palabras, ¿no? Sí. Entonces ese es el testimonio de Dios, ¿no? Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y toda la enseñanza, las palabras de Jesús, son palabras de Dios. Y Dios ha prometido vida eterna en su Hijo, en Cristo, ¿no? Los que tienen a Cristo tienen vida eterna. Eso es lo que nos dice aquí. Esa es la promesa de Dios. El que no cree eso, pues es como decirle a Dios que es mentiroso, que no cree su palabra, ¿no? Pero si creemos, ¿no? Entonces estamos recibiendo una promesa muy grande, ¿no? Dios ha prometido vida eterna, reconciliación con Él, su reino, a Cristo y a los que estén en Él, ¿no? A los creyentes, a los que por la fe en Jesús, por la fe en su sacrificio, pues han recibido el perdón de Dios y la salvación, ¿no? Para vivir una nueva vida bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Cristo, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar hoy con esto. Vamos a dejarlo aquí. Y ya solamente nos queda por comentar, ahora ya sí, la última parte, ¿no?, de Marcos 16, que es lo que conocemos como la Gran Comisión. Esto mañana, si Dios lo permite, lo comentamos. Es una parte muy importante del Evangelio. La Gran Comisión nos habla del gran encargo, la gran tarea, la misión que Jesús dejó a sus discípulos, tanto los que estaban allí presentes cuando Jesús resucitó y se iba a marchar, como a todos los discípulos que vendrían después, de todas las generaciones hasta llegar a nosotros. Entonces vamos a ver cuál es el último y gran encargo que Jesús nos dejó, ¿no? ¿Qué es lo que Él espera que nosotros estemos haciendo aquí en la tierra? ¿Cuál es la misión que nos ha encomendado, ¿no? Entonces, de eso vamos a leer y vamos a profundizar en esa gran comisión que tenemos aquí al final del Evangelio de Marcos, y seguramente pues también iremos al Evangelio de Mateo para leer cómo está escrito allí, y probablemente al de Lucas. Bien, dejamos aquí.